El sol de la mañana apenas se asomaba por los altos ventanales del Rosewood Country Club cuando María Santos empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de mármol. Sus zapatillas gastadas chirriaban suavemente contra el suelo pulido mientras se dirigía al salón principal. A sus 45 años, María llevaba 3 trabajando allí y conocía cada rincón de este elegante lugar mejor que su propio apartamento. Se recogió el pelo en una sencilla coleta y se anudó el delantal a la cintura. El salón siempre necesitaba una atención especial, sobre todo después de las fiestas de fin de semana, cuando los socios adinerados dejaban todo hecho un desastre. Copas de champán vacías, servilletas tiradas, y a veces, incluso joyas olvidadas en la prisa por marcharse tras las celebraciones de medianoche. A María le gustaba trabajar temprano por la mañana, cuando el club estaba tranquilo y en paz. Nadie la molestaba entonces. Ni miradas extrañas, ni comentarios susurrados sobre la limpiadora, que apenas hablaba inglés lo suficientemente bien para su gusto. Solo el silencio y las hermosas habitaciones, cuya decoración costaba más de lo que ella ganaba en 5 años. El salón de baile era su habitación favorita para limpiar. Aunque nunca le contó a nadie por qué. Justo en el centro, como una joya negra bajo la lámpara de araña de cristal, estaba el piano más hermoso que jamás había visto. Era un piano de cola Steinway, que valía más que la casa de la mayoría de la gente. La madera era tan brillante que podía ver su reflejo en ella y las teclas eran rectángulos blancos y negros perfectos que parecían llamarla cada día mientras desempolvaba las sillas y mesas a su alrededor. María echaba miradas furtivas al piano. A veces, cuando estaba segura de que no había nadie alrededor, se acercaba y tocaba suavemente la madera lisa. Sus dedos recorrían las curvas del instrumento como si saludara a un viejo amigo, pero nunca pulsaba las teclas. Eso sería demasiado arriesgado. ¿Y si alguien la oía? ¿Y si se metía en problemas? María recordaba la primera vez que vio a alguien tocarlo. Fue durante una recepción de boda, hacía unos 2 años. Un joven con un traje caro se sentó y tocó música clásica mientras los invitados cenaban. María había estado limpiando. Con las gafas en la esquina, intentaba pasar desapercibida, pero no podía evitar observar cómo sus manos se movían sobre las teclas. Conocía cada nota que tocaba. Podía oír los errores que cometía, los pasajes donde se apresuraba en las partes difíciles, la falta de sentimiento en su técnica. Su supervisora, la señora Chun, era una mujer amable que trataba a María con respeto. A diferencia de algunos de los otros empleados que menospreciaban al personal de limpieza, la señora Chan siempre la saludaba por la mañana y preguntaba por su hija en Filipinas. Pero ni siquiera la señora Chan conocía el secreto del pasado de María. Nadie en el club sabía que la tranquila limpiadora era una persona completamente diferente durante sus descansos para comer. María se sentaba en la sala de empleados y comía su sencillo sándwich mientras escuchaba música clásica en su viejo teléfono con auriculares rotos. A los demás limpiadores les parecía extraño. ¿Por qué no escuchaba música pop o la radio como todos los demás? A veces la molestaban cariñosamente por su música sofisticada, pero María simplemente sonreía y decía que le gustaba la paz que le transmitía. La verdad era mucho más profunda. Cada nota que oía le traía recuerdos de otra vida, de otra versión de sí misma, que ahora parecía un sueño. A veces, durante los descansos para comer, cerraba los ojos y sus dedos se movían silenciosamente sobre la mesa, siguiendo el ritmo de la música que solo ella podía oír. Su memoria muscular seguía ahí, oculta, bajo años de lavar platos y fregar suelos. Los socios del club rara vez la notaban a menos que necesitaran que se limpiara algo de inmediato. Era parte del paisaje, como los costosos cuadros en las paredes o las flores frescas que cambiaban 2 veces por semana. Hablaban libremente a su alrededor, comentando sus negocios, sus problemas familiares, sus planes de vacaciones a lugares que María solo había visto en revistas. A veces,
Sus conversaciones la entristecían. No porque ellos tuvieran dinero y ella no, sino porque parecían tan infelices a pesar de tenerlo todo. Se quejaban de sus hijos, sus parejas, sus empleados. Hablaban de estar aburridos, de necesitar algo de emoción en sus vidas. María quería decirles que la felicidad no provenía de tener más cosas, pero sabía que no escucharían el consejo de una señora de la limpieza. Había una socia particularmente difícil. La señora Victoria Blackwood era una mujer de unos 60 años que trataba al personal como si apenas fueran humanos. Chasqueaba los dedos para llamar la atención, nunca decía por favor ni gracias, y actuaba como si el club existiera solo para su placer. María había aprendido a volverse aún más invisible cuando la señora Blackwood estaba cerca. La mujer tenía una lengua afilada y parecía disfrutar haciendo sentir mal a los demás. Otros miembros del personal le habían advertido a María sobre la señora Blackwood durante su primera semana. Esa es problemática, dijo James, quien trabajaba en la cocina. Consiguió que despidieran a 2 personas. El año pasado, solo porque no le gustaba cómo la miraban. María se había tomado ese consejo en serio. Y se aseguraba de pasar desapercibida siempre que la mujer estuviera cerca. Pero la señora Blackwood no era la única miembro problemática. Muchas de ellas tenían la misma actitud, como si el mundo les debiera un trato especial por sus cuentas bancarias. Dejaban desorden a propósito, poniendo a prueba a los empleados para ver cuánto podían limpiar sin quejarse. Cambiaban de opinión sobre la disposición de las mesas a última hora, obligando a todos a trabajar horas extra. Parecían creer que pagar la cuota de socio les daba derecho a tratar mal a la gente. A pesar de todo, María necesitaba el trabajo. El dinero que ganaba allí, junto con su trabajo de fin de semana limpiando oficinas en el centro, era suficiente para enviarle algo a su hija en Manila cada mes. Él tenía 17 años, estudiaba mucho y soñaba con ser maestra. El sacrificio de María valía la pena si significaba que LZ tendría un futuro mejor. Cada noche, al terminar su turno, María echaba un último vistazo al piano antes de irse. Se imaginaba sentada tocando todas las piezas que conocía. Solía saberse de memoria las baladas de Sopopen, las sonatas de Mozart, las obras maestras impresionistas de Debussy. Sus dedos ansiaban tocar esas teclas para traer la música de vuelta a su vida. Pero los sueños eran peligrosos para quienes estaban en su posición. Los sueños podían hacerte olvidar tu lugar, hacerte desear cosas imposibles de tener. Mientras caminaba a la parada del autobús cada noche, María se prometía a sí misma que algún día las cosas serían diferentes. Tal vez cuando LZ terminara la escuela y consiguiera un buen trabajo, María podría volver a pensar en sus propios sueños. Tal vez podría encontrar la manera de tocar música de nuevo, aunque solo fuera para sí misma en una pequeña habitación. Punto. Pero por ahora, se contentaba con ser invisible, con hacer bien su trabajo y con escuchar la música en su cabeza mientras limpiaba alrededor del hermoso piano, que nunca podría tocar. No tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar, que su vida cuidadosa e invisible estaba a punto de ser destrozada por los caprichos crueles de quienes se creían superiores a ella. El piano seguía allí, esperando en el salón de baile, con las llaves intactas, los dedos guardando secretos que nadie en el club podía imaginar. Pronto, muy pronto, esas llaves contarían una historia que sorprendería a todos los que creían conocer a la perfección la verdadera María Santos. La gala benéfica anual del Rosewood Country Club era el evento más importante del año. Durante 3 semanas, María había observado al personal preparar cada detalle. Flores frescas, valoradas en miles de dólares, llenaban cada rincón. Copas de cristal brillaban bajo las lámparas de araña. El personal de cocina trabajaba horas extras preparando elegantes aperitivos con nombres. María no podía pronunciar punto. Esta noche era la noche y María tenía programado trabajar hasta la medianoche.
El salón de baile bullía de actividad mientras más de 200 de las personas más ricas de la ciudad se mezclaban con sus costosas vestimentas. Las mujeres lucían vestidos que costaban más que el salario anual de María y los hombres ajustaban sus brazaletes de diamantes mientras discutían negocios millonarios. María se movía silenciosamente entre la multitud con sus pequeños artículos de limpieza, recogiendo servilletas caídas y vasos vacíos. Había aprendido a se volvía invisible en estos eventos, deslizándose entre conversaciones y limpiando desorden sin que nadie notara su presencia. Su uniforme negro la ayudaba a fundirse con el entorno. Una simple observadora. Todo perfecto para los importantes invitados. El champán corría a raudales esta noche. María notó que muchos de los invitados bebían más de lo habitual. Sus voces se alzaban y sus risas eran más forzadas. Había trabajado en suficientes eventos como para saber que el alcohol volvía a algunas personas desagradables. Cuando los ricos se emborrachaban, a veces olvidaban fingir ser educados. La señora Victoria Blackwood presidía la corte cerca del piano, rodeada de su grupo habitual de seguidores. Vestía un vestido rojo brillante cubierto de piedras brillantes y joyas que probablemente costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Su voz resonaba en la sala mientras contaba historias sobre su reciente viaje a Europa, agitando su copa de champán dramáticamente con cada palabra. María intentaba mantenerse alejada de ese grupo, pero su trabajo le exigía limpiar la zona alrededor del piano. Vasos vacíos y platos pequeños estaban esparcidos por las mesas cercanas, y alguien había derramado vino tinto. Vino sobre el mantel blanco. Se acercó con cuidado, esperando limpiar rápidamente e irse antes de que alguien la notara. Pero la mirada aguda de la señora Blackwood captó a María arrodillada para limpiar la mancha de vino. La anciana interrumpió su relato y miró a la limpiadora con una expresión extraña. El alcohol la había vuelto atrevida esa noche, y buscaba algo con que entretener a sus amigas. Vaya, dijo la señora Blackwood en voz alta, haciendo que sus amigas se giraran a mirar. Miren a nuestra limpiadora. Siempre es tan callada, ¿verdad? Siempre, merodeando como un ratón. El corazón de María empezó a latir más rápido. Mantuvo la mirada baja e intentó terminar de limpiar la mancha rápidamente. Podía sentir la atención del grupo centrada en ella, y eso le daba escalofríos. Esto era precisamente lo que intentaba evitar en estos eventos. Me pregunto qué pensará de toda esta música elegante que ponemos en nuestras fiestas, continuó la señora Blackwood, alzando la voz. Probablemente nunca haya oído nada parecido en su pequeño mundo. El grupo rió entre dientes ante este comentario, animando a la señora Blackwood a continuar. María se levantó lentamente, sosteniendo el trapo sucio en las manos. Quería desaparecer para encontrar una excusa para irse, pero la señora Blackwood aún no había terminado con ella. ¿Sabéis que sería divertidísimo?, anunció la señora Blackwood a sus amigas, señalando el piano con su copa de champán. Deberíamos pedirle a nuestra ratoncita silenciosa que toque algo para nosotras. Apuesto a que nunca ha tocado un piano de verdad. La sugerencia provocó una oleada de risas crueles entre el grupo. Otros invitados cercanos comenzaron a prestar atención, atraídos por el alboroto. María sintió que su rostro ardía de vergüenza mientras más y más personas se giraban para mirarla. «Ay, Victoria, eres terrible», se burló una de sus amigas, una mujer delgada con demasiado maquillaje. La pobre probablemente ni siquiera sabe para qué sirven esas teclas blancas y negras. Exactamente, dijo la señora Blackwood, poniéndose de pie con dificultad. El alcohol la había vuelto más agresiva de lo habitual. Sería un espectáculo maravilloso. Siempre nos quejamos de lo aburridos que son estos eventos benéficos. Bueno, esta es nuestra oportunidad para divertirnos de verdad. María miró a su alrededor desesperadamente,
esperando llamar la atención de la señora Chun o de algún otro supervisor que pudiera ayudarla a salir de esta situación. Pero los demás miembros del personal estaban ocupados en diferentes partes de la sala, y los invitados formaban un círculo a su alrededor como si fuera una atracción de circo. «Vamos, no seas tímida», dijo la señora Blackwood, acercándose a María. «Aquí todos somos amigos. Siéntate al piano y tócanos una cancioncita. Lo que quieras. Quizá el cumpleaños feliz o algo sencillo». La multitud crecía. Se corría la voz por el salón de baile de que algo interesante estaba ocurriendo cerca del piano. La gente sacaba sus teléfonos, esperando grabar algo divertido para compartir con sus amigos más tarde. María vio las cámaras apuntándola, listas para capturar su humillación. «Yo, no sé tocar», susurró María, con la voz apenas audible entre el murmullo de la multitud. «Oh, vamos», dijo la señora Blackwood con falsa dulzura. «No seas modesta. Estoy segura de que puedes hacer algo. Incluso si solo golpeas las teclas al azar, sería entretenido para todos». Algunos de los invitados comenzaban a sentirse incómodos con la situación. Unos cuantos retrocedieron, reconociendo que esto se estaba pasando de la raya, pero otros disfrutaban del espectáculo, cuchicheando entre sí sobre lo gracioso que sería ver a la señora de la limpieza hacer el ridículo. Las manos de María temblaban. Miró el piano, el mismo instrumento que había admirado y con el que había soñado durante 3 años, las mismas teclas que había imaginado tocar tantas veces durante sus descansos para comer. Ahora lo estaban usando como una herramienta para humillarla frente a todos ellos. «Por favor», dijo María en voz baja. «Tengo que volver al trabajo». «Tonterías», declaró la señora Blackwood. «La limpieza puede esperar. Esto es mucho más importante. Estamos intentando divertirnos y nos vas a ayudar quieras o no». La amenaza en su voz era evidente. María sabía que la señora Blackwood ya había conseguido que despidieran a gente antes. Si se negaba a participar en ese juego cruel, podría perder su trabajo, y perderlo significaría no tener dinero para enviarle a Lo, no poder pagar la educación de su hija, no tener esperanza de un futuro mejor. La multitud se apretujó, sus caros perfumes y colonias abrumaban los sentidos de María. Podía oírlos apostar sobre lo que pasaría, bromear sobre lo mal que jugaría, hablar de cómo compartirían los vídeos en las redes sociales más tarde. «Esto va a ser impagable», susurró alguien. «Espero que alguien esté grabando», dijo otra persona. «Pobrecita, no sabe en qué se ha metido». Una tercera voz añadió con falsa compasión. María miró el banco del piano, sabiendo que una vez sentada, no habría vuelta atrás. Su mundo entero estaba a punto de cambiar, y esa gente no tenía ni idea de lo que realmente pedían. Pensaban que iban a presenciar un espectáculo bochornoso, pero no tenían ni idea de la mujer que estaba frente a ellos. La sala quedó en silencio, salvo por la suave música clásica que sonaba de fondo. 200 pares de ojos miraban fijamente a María, esperando a que se acercara al piano. Las cámaras de los teléfonos estaban listas para grabar. La señora Blackwood sonrió triunfante, saboreando ya su victoria. «Dot». María tomó una profunda bocanada de aire. Respiró hondo y miró por última vez a la multitud de rostros que la rodeaban. Algunos parecían crueles y expectantes. Otros se veían incómodos, pero reacios a hablar. Unos pocos parecían genuinamente curiosos por lo que sucedería a continuación. Había pasado 3 años siendo invisible en ese lugar. 3 años con la cabeza gacha, en silencio, ocultando quién era en realidad. Pero ahora la obligaban a ser el centro de atención, exigiéndole que actuara para su entretenimiento. Lo que no sabían era que estaban a punto de obtener mucho más de lo que esperaban. Las piernas de María se sentían como de plomo. Al dar su primer paso hacia el piano, el salón de baile pareció extenderse infinitamente frente a ella, aunque el instrumento estaba a solo unos metros. Cada paso resonaba en su mente como un trueno,
ahogando las conversaciones susurradas y las risas apenas contenidas de la multitud que la rodeaba. Todavía sostenía en su mano izquierda el paño de limpieza, húmedo tras haber limpiado la mancha de vino que había desencadenado toda esa pesadilla. Miró su sencillo uniforme negro, arrugado tras horas de trabajo, y se sintió completamente fuera de lugar entre todos los vestidos brillantes y los trajes caros. El contraste era doloroso. Allí estaba ella, una humilde limpiadora obligada a actuar como un animal amaestrado para el entretenimiento de personas que la veían como menos que humana. El banco del piano pareció agrandarse a medida que se acercaba. Había soñado con sentarse en ese mismo banco tantas veces durante sus descansos para comer, imaginando cómo sería tocar por fin esas teclas que la habían llamado durante 3 años. Pero no era así como lo había imaginado en sus sueños. Estaba sola en el salón de baile, tocando por el puro placer de hacer música de nuevo. No así. No con cientos de ojos crueles observando cada uno de sus movimientos, esperando a que fallara. Detrás de ella, pudo oír la voz de la señora Blackwood, que cortaba el ruido como un cuchillo. «Oh, esto va a ser absolutamente delicioso». La mujer les decía a sus amigas, «Estoy deseando ver qué pasa cuando intente tocar. Va a ser como ver a un mono intentando usar palillos». Las risas que siguieron le revolvieron el estómago a María. Aquella gente no tenía ni idea de quién era realmente, de lo que había sacrificado para estar allí, ni de lo que tocar el piano significaba para ella. Para ellas, era solo entretenimiento, una forma de hacer más interesante su aburrida velada. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. María llegó al piano y se detuvo. El piano de cola Steinway se alzaba imponente. Sobre ella, su pulida superficie negra reflejaba las lámparas de araña de cristal. De cerca, podía ver cada detalle del hermoso instrumento. La veta de la madera, la perfecta alineación de las teclas, las letras doradas del nombre Steinway que lo distinguían como uno de los mejores pianos del mundo. Le temblaban las manos, no por los nervios de tocar, sino por la abrumadora emoción de estar de nuevo tan cerca de un piano de verdad. Hacía tanto tiempo que no tocaba unas teclas como esas. Tanto tiempo que no podía hacer música en vez de solo oírla en su cabeza durante esos solitarios descansos para comer. «Bueno, venga», dijo la señora Blackwood con impaciencia. «No tenemos toda la noche. Siéntate y toca algo. Lo que sea, aunque solo toques las teclas al azar, nos reiremos un buen rato». La multitud murmuró en señal de aprobación, con los teléfonos en alto, listos para grabar. María podía ver las luces rojas de grabación parpadeando como pequeños ojos malvados, esperando capturar su humillación y difundirla por internet para que todo el mundo la viera. Imaginó los comentarios que la gente escribiría, las bromas que harían sobre la pobre limpiadora que creía poder tocar el piano con manos temblorosas. María dejó el paño de limpieza sobre una mesa cercana. Se alisó el uniforme y se acercó al banco. El cojín de terciopelo era suave y caro, nada que ver con las duras sillas de madera en las que solía sentarse durante sus descansos. Se sentó con cuidado, temerosa de que incluso sentarse mal pudiera darles a esas personas algo de qué reírse. Las teclas del piano se extendían frente a ella como un camino familiar que la llevaba a casa. 88 teclas, cada una perfectamente afinada y lista para sonar. Sus dedos se cernían sobre ellas, recordando el peso y la sensación de las teclas de piano de tantos años atrás. Fue como saludar a una vieja amiga tras una larga y dolorosa separación. «Mírala. Simplemente sentada. Allí». Alguien susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Probablemente ni siquiera sabe qué extremo del piano produce el sonido. Más risas resonaron entre la multitud. María cerró los ojos e intentó bloquear sus voces. Necesitaba concentrarse para recordar quién solía ser, antes de que la vida la obligara a esta pequeña e invisible existencia. En algún lugar, muy dentro de ella, enterrada bajo años de fregar suelos y limpiar baños,
Estaba la persona que una vez fue. Sus dedos encontraron su lugar en las teclas sin siquiera pensarlo. La memoria muscular era poderosa, y a pesar de los años transcurridos, sus manos aún recordaban exactamente dónde debían estar. Su mano derecha se curvaba suavemente sobre las teclas más agudas mientras la izquierda encontraba su lugar en la sección de bajos. El público guardó silencio, presintiendo que algo iba a suceder. Incluso, la señora Blackwood dejó de hablar por un momento, observando con expectación. Mientras María se preparaba para comenzar, todos esperaban un desastre. Aguardaban notas desafinadas, dedos torpes y una actuación tan vergonzosa que les daría anécdotas para contar en futuras fiestas. La mente de María repasaba a toda velocidad todas las piezas que solía saber de memoria. Miles de horas de práctica, años de lecciones, décadas de amar la música con cada fibra de su ser. ¿Qué debía tocar para esta gente que no tenía ni idea de lo que era la música de verdad? ¿Qué canción podría expresar todo lo que sentía en ese momento? La respuesta le llegó como un susurro del pasado. El Bad No, de Chopin, en sol menor. Era una de las piezas más bellas y desafiantes jamás escritas. Llena de emoción y una dificultad técnica que distinguiría a un verdadero pianista de alguien que simplemente sabía pulsar las teclas. Era también la pieza en la que había estado trabajando durante su último año de estudios serios antes de que todo en su vida se derrumbara y la obligara a dejar la música. Casi podía oír la voz de su antiguo profesor en su memoria, animándola a sentir la música en lugar de solo tocar las notas. La música no se trata de técnica perfecta, siempre decía. La música se trata de contar una historia con el corazón. El salón de baile estaba completamente silencioso ahora, excepto por la suave música de fondo a la que nadie ya prestaba atención. 200 personas contenían la respiración, con los teléfonos listos para grabar, esperando presenciar un espectáculo bochornoso que los entretendría durante meses. María abrió los ojos y miró las teclas. Su reflejo la miró fijamente desde la madera negra pulida, mostrando a una mujer cansada con uniforme de limpieza que casi había olvidado quién era en realidad. Pero bajo ese reflejo, podía ver el fantasma de su yo más joven, la apasionada estudiante de música que había soñado con tocar en salas de conciertos de todo el mundo. Respiró hondo y dejó que sus dedos se posaran sobre las teclas. El primer acorde era el más importante. Marcaría la pauta de todo lo que vendría después. Anunciaría a esa sala llena de gente cruel y rica que habían cometido un terrible error al elegirla como su entretenimiento para la noche. Sus manos ya no temblaban. El miedo y la vergüenza seguían ahí, pero se habían transformado en algo más, algo poderoso y decidido. Esa gente quería un espectáculo, y ella les iba a dar uno que jamás olvidarían. El momento había llegado. 3 años escondiéndose, 3 años manteniendo su verdadero yo oculto, 3 años de invisibilidad estaban a punto de terminar. María pulsó el primer acorde, y todo cambió para siempre. El primer acorde que salió del piano no fue el que nadie esperaba. En lugar del ruido torpe y desafinado del que todos se habían preparado para reírse, un sonido rico y profundo llenó el salón de baile. La cuerda flotaba en el aire como un cristal perfecto, claro, hermoso y absolutamente impecable. Por una fracción de segundo, la multitud pensó que podría haber sido un accidente. Tal vez María había tenido suerte y había pulsado las teclas correctas por casualidad. Pero entonces sus dedos se movieron de nuevo, y el segundo acorde le siguió con la misma perfección que el primero, y luego el tercero. Cada nota fluía hacia la siguiente con la precisión que solo se consigue con años de entrenamiento riguroso. La sonrisa de la señora Blackwood comenzó a desvanecerse de su rostro. Había esperado oír un desastre, pero lo que salía del piano era todo lo contrario. Era hermoso. Era profesional. Era imposible.
Las manos de María se movían sobre las teclas como si pertenecieran allí, como si nunca se hubieran separado. El comienzo de Bad No One de Zapopan emergió del Steinway con una riqueza y profundidad que hacía que la costosa música de fondo sonara como ruido barato en comparación. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, tocada, con la clase de control que requiere décadas de práctica. La conversación susurrada cesó por completo. La risa cruel se apagó en las gargantas. Las cámaras de los teléfonos, listas para grabar un error embarazoso, ahora capturaban algo completamente distinto, algo extraordinario. A medida que la melodía se desarrollaba, todo el lenguaje corporal de María cambió. La mujer asustada, humilde y limpiadora que se había acercado al piano desaparecía, reemplazada por alguien completamente diferente. Enderezó la espalda, relajó los hombros. Su rostro, que había estado tenso por el miedo y la vergüenza, ahora mostraba pura concentración y alegría. Esta era ella. En realidad, no la mujer invisible que fregaba suelos y vaciaba papeleras. No la ratoncita silenciosa que mantenía la cabeza gacha y trataba de no para llamar la atención. Era María, la música. María, la artista. María, la persona que había permanecido oculta durante tanto tiempo que incluso ella casi había olvidado su existencia. La música se volvía más compleja a medida que se desarrollaba la obra maestra de Chopin. La mano izquierda de María tocaba el bajo con una precisión impecable, mientras que su mano derecha entonaba la melodía con una expresión que hacía brotar lágrimas de emoción. La dificultad técnica de lo que tocaba era evidente para cualquiera que supiera algo de música de piano, pero, más allá de eso, lo hacía sonar sin esfuerzo. La gente entre el público comenzó a mirarse con confusión y asombro. Esto no era posible. ¿Cómo podía una empleada de limpieza tocar así? ¿Dónde había aprendido? ¿Cuánto tiempo había estado ocultando este increíble talento? Las preguntas resonaban en el salón de baile en susurros mientras todos intentaban comprender lo que presenciaban. La señora Blackwood se quedó paralizada, con la copa de champán olvidada en la mano. La mujer que había sido tan segura de sí misma y cruel minutos antes ahora lucía pálida y conmocionada. Había esperado humillar a María para entretener a sus amigos haciendo quedar en ridículo a la señora de la limpieza. En cambio, había desatado algo que hacía que sus costosas clases de piano parecieran un juego de niños. La música siguió creciendo, alcanzando el primer clímax dramático del Boulad. Los dedos de María volaban sobre las teclas con una velocidad y precisión increíbles, interpretando pasajes que desafiarían incluso a pianistas de concierto profesionales. El sonido llenaba cada rincón del enorme salón de baile, ahogando todo lo demás y captando la atención de todos los presentes. Algunos invitados habían dejado sus teléfonos, demasiado absortos en la música como para recordar que se suponía que debían grabar. Otros continuaron filmando, pero ahora capturaban algo hermoso en lugar de algo vergonzoso. El cruel entretenimiento que esperaban se había transformado en una verdadera actuación, del tipo por el que normalmente pagarían cientos de dólares en una sala de conciertos. A medida que la pieza entraba en su sección central más tranquila, la interpretación de María se volvió aún más expresiva. La melodía resonó con una dulzura y tristeza que hablaban de pérdida, de sueños postergados, de una vida vivida en sombras. No se limitaba a tocar las notas que Chopin había escrito. Contaba su propia historia a través de la música, volcando años de dolor y anhelo ocultos en cada frase. El público lloraba abiertamente. La música era tan bella, tan emotiva, tan completamente inesperada que derribó todas sus defensas. Estas personas adineradas, que habían vivido rodeadas de lujo, jamás habían escuchado nada igual. Habían escuchado a músicos profesionales antes, por supuesto, pero esto era diferente.
Tenía una profundidad de sentimiento que nacía del sufrimiento real. Un sacrificio real, un amor real por la música misma. La perfección técnica era asombrosa. Pero fue la emoción lo que realmente conquistó los corazones de todos. María tocaba como alguien que había estado separada de lo que más amaba en el mundo y que por fin podía volver a tocarlo. Cada nota era preciosa para ella. Cada frase era un regalo que se hacía a sí misma tanto como al público. Dot, la señora Chun, supervisora de María, había oído la música desde la cocina y fue a ver qué sucedía. Se quedó al borde de la multitud con la boca abierta, sin poder creer lo que veía. La mujer tranquila que limpiaba el salón de baile todos los días, que comía sándwiches sencillos durante sus descansos para almorzar, que nunca causaba problemas ni llamaba la atención. Estaba tocando el piano como una maestra. Los empleados más jóvenes que a veces se burlaban de María por su música sofisticada estaban dispersos entre la multitud, todos con la misma expresión de asombro y admiración. Habían trabajado junto a esta mujer durante meses o años, sin sospechar jamás que poseyera semejante don. Dot, cuando el bad llegó a su sección final, la más difícil, la interpretación de María se volvió aún más poderosa. Sus manos se movían con la seguridad de alguien que había tocado esta pieza cientos de veces antes, que conocía cada nota y cada sentimiento que debía expresar. Las exigencias técnicas del final, con sus rápidas escalas y ritmos complejos, parecían energizarla en lugar de cansarla. El salón de baile estaba completamente silencioso, salvo por el piano. 200 personas permanecían aterrorizadas, observando la transformación que ocurría ante sus ojos. La señora de la limpieza, a quien habían ignorado o menospreciado, se estaba revelando como una artista de extraordinaria habilidad. Dot, el rostro de la señora Blackwood había pasado de pálido a rojo y de nuevo a pálido. Empezaba a comprender que su cruel broma le había salido el tiro por la culata de la peor manera posible. En lugar de humillar a María, le había dado la oportunidad de mostrar a todos de lo que era capaz. La mujer a la que había intentado ridiculizar la estaba haciendo quedar como una persona insignificante, mezquina y ridícula. Otros invitados ya estaban sacando sus teléfonos para hacer el gesto. Buscó información en Google sobre el Ballad de Sopopen. Nadie intentaba comprender la verdadera dificultad de la pieza que interpretaba María. Quienes encontraban la información la compartían en susurros, explicando a los demás que lo que oían era una de las obras más exigentes del repertorio pianístico. A medida que la pieza se acercaba a su dramático final, todo el ser de María parecía irradiar la alegría de volver a hacer música. Sus dedos no vacilaron, no titubearon, no tocaron una nota equivocada. Tenía el control absoluto, se sentía completamente a gusto, era ella misma por primera vez en años. Los acordes finales se acercaban, aumentando la tensión hacia el momento en que la música terminaría y la realidad regresaría. Pero por ahora, durante esos preciosos minutos, María era libre. Ya no se escondía. Ya no era invisible. Era exactamente quien debía ser. Las notas finales del Ballad de Sopopen flotaban en el aire como una magia que nadie quería romper. Las manos de María descansaban suavemente sobre las teclas, su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. Por un instante, todo el salón de baile quedó congelado en un silencio absoluto. 200 personas permanecieron inmóviles como estatuas, intentando asimilar lo que acababan de presenciar. Entonces comenzó. Una persona empezó a aplaudir, luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, todo el salón estalló en un estruendoso aplauso que pareció hacer temblar las lámparas de cristal. La gente no aplaudía simplemente por cortesía, como solía hacerlo con el entretenimiento habitual en estos eventos. Era un aprecio genuino, el tipo de aplauso que surge de la conmoción ante algo hermoso. Muchos entre la multitud lloraban abiertamente.
Hombres de negocios adinerados que no habían mostrado emociones reales en años vieron cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Damas de la alta sociedad, que gastaban fortunas en entradas para conciertos, se dieron cuenta de que nunca habían oído nada igual. La música había tocado algo profundo en su interior que habían olvidado que existía. María se giró lentamente en el banco del piano para mirar a la multitud. Sus ojos brillaban por las lágrimas, pero sonreía a través de ellas. Por primera vez en 3 años, no intentó hacerse invisible. Miró directamente a los rostros de quienes la habían tratado como si no importara. Y ahora vio algo diferente en sus expresiones. Respeto, asombro y, en algunos casos, vergüenza. La señora Blackwood estaba de pie en medio de su grupo de amigos, con el rostro pálido y las manos temblorosas. La mujer que había sido tan segura de sí misma y cruel. Minutos antes, ahora parecía querer desaparecer bajo tierra. Su plan para humillar a María había fracasado por completo. Y todos en la sala lo sabían. No lo entiendo, susurró la señora Blackwood, con la voz apenas audible entre los continuos aplausos. ¿Cómo es posible? María se levantó del banco del piano y se alisó su sencillo uniforme negro. Miró a la señora Blackwood con ojos que no reflejaban ira, solo tristeza por la crueldad que las personas podían ejercer entre sí. Me llamo María Santos, dijo, y su voz resonó con claridad en el salón de baile mientras los aplausos empezaban a apagarse. Sé que todos me ven solo como la señora de la limpieza, pero no siempre he sido así. El público se inclinó hacia adelante, ansioso, por comprender cómo la mujer a la que habían ignorado durante años podía tocar como una virtuosa. María respiró hondo y comenzó a contar su historia. Hace 25 años, era estudiante de música en el Conservatorio de la Universidad de Santo Tomás en Filipinas. Estudié piano durante 15 años antes. Desde que tenía 5 años. Mis profesores decían que tenía un don. Decían que podría tener una carrera como pianista de concierto si me esforzaba lo suficiente. El salón de baile quedó en completo silencio, salvo por la voz de María. La gente guardó sus teléfonos y escuchó con toda su atención mientras ella continuaba. Gané concursos. Actué con orquestas. Me aceptaron para estudiar en Viena, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Mi familia estaba muy orgullosa. Mi pequeña hija LZ solía sentarse a mi lado cuando practicaba e intentaba imitar el movimiento de mis dedos sobre las teclas. María hizo una pausa, y se secó una lágrima que había comenzado a caer. El recuerdo de aquellos días felices era a la vez hermoso y doloroso. Pero entonces, mi esposo enfermó. Cáncer. Gastamos todo lo que teníamos intentando salvarlo, pero no fue suficiente. Cuando murió, me quedé sin nada, excepto una montaña de deudas y una hija que criar. La beca para Viena no valía nada así. No podía permitirme comer. El público estaba pendiente de cada palabra. Muchos de ellos nunca habían escuchado una historia de verdadera lucha. Antes, sus problemas eran cosas como qué casa de vacaciones visitar o qué coche caro comprar. Nunca se habían enfrentado a la disyuntiva de seguir sus sueños y mantener a su familia con vida. Intenté ganar dinero dando clases de piano, pero no había mucha gente que pudiera pagarlas en mi barrio. Tocaba en bodas y pequeños eventos, pero no era suficiente. Cuando él tuvo edad suficiente para cuidarse sola durante un tiempo, yo tomé la decisión más difícil de mi vida. Vine a Estados Unidos a buscar trabajo, cualquier trabajo que me permitiera enviar dinero a casa para su educación. María miró a su alrededor, a los rostros que la observaban. Algunos parecían avergonzados, dándose cuenta de cómo habían tratado a alguien que lo había sacrificado todo por su familia. Llevo 3 años trabajando aquí. Todos los días limpio este hermoso salón de baile y contemplo este increíble piano. Todos los días recuerdo la sensación de hacer música, en lugar de solo soñar con ella. Pero nunca me quejé porque este trabajo
Este dinero significa que mi hija puede seguir estudiando. Significa que puede tener las oportunidades a las que yo tuve que renunciar. La señora Chun, la supervisora de María, lloraba abiertamente. Siempre la había tratado con amabilidad, pero desconocía su historia. Ninguno de ellos sabía que trabajaban junto a alguien con un talento tan increíble y una historia tan desgarradora. Esta noche, querían humillarme, continuó María, mirando directamente a la señora Blackwood. Pensaste que sería gracioso ver a la señora de la limpieza hacer el ridículo. Pero la música no es algo que se pueda arrebatar. Vive dentro de ti, esperando la oportunidad de salir de nuevo. Las amigas de la señora Blackwood se habían alejado de ella, dejándola sola en medio de la multitud. La mujer que parecía tan poderosa e importante hacía apenas una hora. Ahora se veía pequeña y mezquina. Su cruel broma había revelado más sobre su carácter que sobre el de María. No les cuento esto para que sientan lástima por mí, dijo María, con la voz cada vez más firme. Se los cuento porque quiero que recuerden que cada persona que conocen tiene una historia. Todos tienen sueños que han tenido que dejar de lado. Todos tienen talentos que pueden estar ocultos. Los aplausos comenzaron de nuevo, incluso más fuertes que antes. Pero esta vez, no eran solo por la música. Eran por la propia María. Por su valentía, por su dignidad y por la forma en que había manejado esta terrible situación con tanta elegancia. El doctor Patterson, dueño del club, se abrió paso entre la multitud y se acercó a María. Era un hombre mayor que siempre había sido justo con el personal, y parecía a la vez impresionado y avergonzado por lo sucedido. María, dijo con la voz temblorosa por la emoción. No tenía ni idea. Esto es increíble. ¿Considerarías ser nuestra pianista oficial? Tenemos eventos aquí todas las semanas que se beneficiarían de música como esta. La oferta flotaba en el aire como un regalo que María nunca esperó recibir. Alrededor del salón de baile, la gente ya estaba sacando sus teléfonos de nuevo, pero esta vez no para burlarse de ella. Estaban compartiendo el video de su actuación con amigos y familiares, difundiendo la noticia sobre la increíble pianista que habían descubierto. En cuestión de horas, los videos se volverían virales. Profesores de música de universidades los verían y se pondrían en contacto con ella. Promotores de conciertos querrían contratarla. Compañías discográficas la llamarían. La vida que María había creído perdida para siempre era, de repente, milagrosamente posible de nuevo. Pero en ese preciso instante, simplemente sonrió y asintió al doctor Patterson. Sería un honor, dijo sencillamente. Dot. Mientras la multitud seguía aplaudiendo y la gente comenzaba a acercarse para presentarse formalmente por primera vez, María volvió a mirar el piano. 3 años de anhelo habían culminado en este momento perfecto. A veces el universo encuentra la manera de arreglar las cosas. Incluso cuando habías perdido la esperanza de que alguna vez pudieran ser, sus días de invisibilidad habían terminado. Su música la había liberado.